Amigos, hoy me encuentro en las oficinas de Fondo para la Paz aquí en la Ciudad de México con Magale, directora de Fondo para la Paz. Y bueno, yo creo que vamos a empezar con lo más básico. Sí. ¿Nos podrías platicar qué es para la Paz? ¿De qué se trata su organización? Claro que sí, Caterina. Muchísimas gracias por esta invitación. Fondo para la Paz es una organización mexicana que trabaja con comunidades rurales que son predominantemente indígenas. Actualmente estamos trabajando y apoyando a 110 comunidades en 7 regiones del país que se encuentran en los estados de Oaxaca, Campeche, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Y nuestro enfoque, nuestra intención y nuestro sueño más grande es ayudar a que las personas de estas comunidades tengan una mejor condición de vida, que muchos de los retos que enfrentan día a día por temas de desigualdad, de la situación de pobreza en la que se encuentran muchas de estas regiones, pues puedan ser superadas y las personas puedan tener una vida más digna y no tengan tantos retos que enfrentar todos los días para poder realizar pues los sueños que puedan tener para su vida en general. ¿Cuáles son los retos más grandes que ustedes tienen en estas comunidades? Pues mira, muchas de ellas son comunidades que todavía no tienen caminos seguros o que no tienen acceso incluso para poder llegar, para que tengan un transporte a la mano para las actividades cotidianas o incluso para cuando se enferman y tienen que salir y tener un servicio médico y demás. Eso es un reto muy importante. También cuestiones bien básicas como el que puedas tener acceso a agua en tu vivienda. En algunas de estas regiones hay una escasez en términos hídricos importante, pero incluso hay otras que están en zonas como de bosque de niebla, donde alrededor hay fuentes naturales de agua de donde se pueden abastecer, pero no tienen la infraestructura para que esa agua pueda llegar hasta sus viviendas. Entonces todavía hoy, en 2024, hay mujeres, hay niñas y niños que tienen que hacer acarreo de agua desde fuentes naturales para las cuestiones más básicas como pues la hidratación o el cocinar, ¿no? O las cuestiones de higiene. La infraestructura educativa muchas veces en estas comunidades presenta retos importantes. Hay escuelas que no tienen lo necesario para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan tener un proceso de aprendizaje correcto, ¿no? En algunos casos, pues son lugares improvisados, donde también los maestros y las maestras hacen un esfuerzo extraordinario pues para poder apoyar a los niños y las niñas en su proceso de aprendizaje, pero la lluvia, el sol, las condiciones, pues simplemente, ¿no? De climatológicas, pues les afectan. Entonces, ya no vamos a hablar del equipamiento, de materiales didácticos o que tengan buenas bancas o buenas mesas. O sea, hay muchos elementos todavía a trabajar en ese sentido para que pues la niñez en estas comunidades pueda tener los elementos más básicos para poder concentrarse en sus clases. Y si me voy un pasito más atrás, incluso hay temas de seguridad alimentaria, ¿no? Hay lugares donde las familias no tienen los 3 alimentos al día que a lo mejor estamos nosotros más acostumbrados o acostumbradas, ¿no? Entonces, pues pensar en niños y niñas que acuden a la escuela a lo mejor sin tener un buen desayuno, sin tener un buen alimento, pues eso también te va mermando las posibilidades que tienes realmente de concentrarte, de aprovechar, les hace también más susceptibles a enfermedades que nos pueden parecer a nosotros como muy sencillas, como la diarrea, ¿no? Pero que en las condiciones en las que se encuentran muchas veces en estas comunidades, pues les representa un reto muy importante porque pierden clases, porque acentúa temas de desnutrición, por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los retos más importantes que se pueden ver en comunidades rurales. Y bueno, también, por ejemplo, la parte del chance de tener un empleo o tener una actividad productiva que te asegure un ingreso suficiente para tener una buena calidad de vida es a veces un reto bien importante por lo mismo, la distancia que tienen con otros centros quizá urbanos con los cuales poder llevar a cabo algunas actividades comerciales y demás, no es fácil, ¿no? Internet es un tema, por ejemplo, que en algunos puntos, en algunas comunidades, se llega a tener conexión, pero en la gran mayoría no se tiene conexión y eso hace que la brecha que puede haber, pues se incremente, ¿no? La brecha que puede haber porque nosotros en las zonas urbanas, de cierta manera, con más facilidad podemos tener acceso a ese tipo de servicios, ¿no? Y eso impacta en diferentes ámbitos de nuestra vida. Las comunidades rurales hoy
siguen teniendo una brecha muy fuerte y están quedando pues con un rezago importante en un servicio que hoy es fundamental, lo sabemos, para muchos ámbitos de desarrollo, ¿no? Y de estar tal cual conectados y conectadas con mucho de lo que está pasando en el mundo. Bueno, ahorita me estás explicando un poquito más en términos generales, pero ¿podrías dar algunos ejemplos ya más concretos? Por ejemplo, dices, bueno, hay problema de agua o hay problema de educación. ¿Qué es lo que Fondo para la Paz hace para apoyar en a estos las ámbitos? comunidades? Nosotros tenemos un modelo de desarrollo comunitario sostenible, esa es nuestra guía de trabajo con las comunidades y tiene muchos ámbitos, pero si pudiéramos resumirlo, yo te diría que se basa en hacer planeación participativa con las comunidades. Esto quiere decir sentarnos, hacer diagnósticos y que las propias comunidades establezcan las prioridades que tienen, o sea, cuáles son los problemas que consideran más importantes, y en función a eso hacemos un acompañamiento para tener proyectos que ayuden a solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una comunidad muchas veces priorizan el tema de acceso a agua, el tema de acceso a saneamiento, ¿no? O la parte de infraestructura educativa que te contaba ahorita. Entonces, se hace todo un trabajo para saber de qué dimensión es el problema, cuántas familias están afectadas por ese problema, cuáles podrían ser las posibles soluciones, y en función a eso se genera un proyecto que después nosotros acercamos a personas como tú o como yo que pueden hacer aportaciones en la medida de sus posibilidades económicas para poder hacer que esos proyectos se hagan realidad, ¿no? También llevamos esas iniciativas a convocatorias de actores públicos y privados con la finalidad de poder contar con el financiamiento para llegar con la comunidad y hacer ese proyecto realidad, ¿no? Poder construir esas escuelas que hacen falta, poder hacer esos equipamientos que hacen falta, poder llevar a cabo diferentes tipos de obras, por ejemplo, para asegurar el acceso a agua y saneamiento en las comunidades. Fondo para la Paz ha construido miles, por ejemplo, de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, tanto para las viviendas como para las escuelas, o para áreas comunitarias, ¿no? Que son de aprovechamiento pues, de muchas familias. Hemos trabajado temas de potabilización de agua también, porque lo primero es que tengas agua, pero lo segundo es que sea agua de calidad, ¿no? Agua segura. Entonces también hemos trabajado esta parte de potabilización. Hemos ayudado a que las personas incluso puedan llevar a cabo un monitoreo de la calidad de agua en sus comunidades, lo cual es súper importante, ¿no? Porque de pronto allá no existen los sistemas a lo mejor centralizados como los tenemos en una ciudad, ¿no? Que tú tienes pues una oficina de gobierno que está encargada de suministrar todos estos elementos y demás. En muchas de estas comunidades esos esquemas no están al 100%, por decirlo de alguna manera. Entonces, son las mismas personas de la comunidad las que hacen esa gestión y Fondo para la Paz les ayuda con capacitación, con equipamiento, para que puedan llevar a cabo actividades de monitoreo de calidad de agua o para que puedan construir sus propios sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia o puedan hacer otro tipo de proyectos, pero para solucionar esas problemáticas, ¿no? ¿Cómo ustedes eligen con qué comunidades van a trabajar? Porque, bueno, son muchos en México y me imagino que son muchos los que necesitan apoyo, pero bueno, hoy en día, 100 días, pues dices, es muchísimo, pero Claro. por otro lado, sabiendo, bueno, la cantidad de comunidades que probablemente necesitarían ayuda, pues ya en comparación no se ve tanto. Entonces, ¿cómo ustedes eligen qué comunidad va a ser la siguiente, la que va a entrar en sus programas? Bueno, nosotros lo primero es que el ámbito en el que nuestra metodología es más pertinente es comunidades rurales. Las comunidades rurales en México son comunidades que tienen una población igual o menor a 2.500 habitantes, ¿no? Entonces ese es un primer criterio. Después verificamos información oficial y también hacemos visitas de campo, platicamos con las personas, con autoridades, ¿no? Y si estas comunidades además se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema, entonces es cuando nosotros podemos acercarnos, contarles de qué se trata Fondo para la Paz, decirles lo que implica que estemos trabajando en conjunto, porque implica que las personas pues sean protagonistas del proceso y se involucren, o sea, implica trabajo para las personas, ¿no? Fondo no es una organización asistencial que solo te entrega los insumos, sino hay un proceso en el que te tienes que involucrar para que todo pueda salir muy bien. Bueno,
yo les puedo confesar que desde hace que más de un año que también de cierta manera estoy apoyando a ustedes y creo que es de las cosas que más me han sorprendido y las cosas que más como que me dieron ganas de involucrarme. No es solamente no, que estamos ayudando, dando algo, sino más bien les damos una herramienta para que las personas en algún futuro puedan ser autosuficientes. De hecho, si no me equivoco, ustedes tienen ciertos años en los que pueden estar en una comunidad para lograr algunas cosas, para que ya una comunidad podría funcionar sin el apoyo de ustedes. Totalmente. Fondo para la Paz tiene la intención de apoyar al mayor número de personas posible, pero siempre teniendo en cuenta que debemos tener pues una claridad en términos del momento también en el que Fondo para la Paz se debe retirar y poder apoyar a otras comunidades, ¿no? Nosotros a esto le llamamos, digamos, el tiempo que nos lleva el que se pueda dar el cambio que estamos buscando en conjunto con las comunidades. No es un plan solo de fondos, sino tiene que ser un plan que sea en conjunto con las personas de las comunidades. Muchas veces esto nos va a llevar 5, 10 o 15 años. ¿De qué depende esto? De la situación en la que se encuentre la comunidad en términos de organización comunitaria y de las condiciones de vida en las que se encuentre, ¿no? Entonces, a veces hay comunidades que realmente tienen un nivel de problemáticas en servicios básicos que necesitan un apoyo súper fuerte, extraordinario. Entonces, seguramente ahí nos vamos a llevar un poco más de tiempo en poder construir todos los proyectos y en poder ayudar a que se gestionen los recursos para que esos proyectos se puedan convertir en realidad, ¿no? Y digamos, tú me preguntabas hace ratito cómo Fondo para la Paz piensa hacerle, ¿no? Si al final 110 comunidades es muy importante, pero son millones de personas en México que necesitan justamente este acompañamiento o este apoyo. Y nosotros somos una organización que cree muchísimo en la vinculación. Trabajamos de la mano con muchos institutos, academia y con otras organizaciones de la sociedad civil para que en conjunto podamos ir cada vez apoyando a más personas, ¿no? Pero además somos una organización que está muy interesada en compartir la experiencia que nosotros tenemos. Fondo es una organización que lleva 30 años ya de trabajo y ahorita queremos pues irnos acercando a más organizaciones para que aquellos lugares en los que nosotros no estamos presentes puedan llevar a cabo las buenas prácticas, las buenas experiencias de proyecto que nosotros ya hemos podido lograr y con eso pues podamos multiplicar el apoyo, la ayuda y que podamos llegar a más personas porque en verdad en México son millones de personas las que se encuentran en esta circunstancia y se necesita verdaderamente que como país, como sociedad, como seres humanos, pues nos echemos la mano, ¿no? Para que todos podamos salir adelante. Bueno, ustedes lo que yo sé sobre ustedes es que no tiene nada que ver con el gobierno, es 100% apoyo del sector privado y bueno, de las personas como tú, yo, que decidan donar. ¿Podrías también un poquito explicar más sobre el financiamiento de los proyectos, cómo eso funciona? Porque bueno, construir una escuela o un comedor comunitario no está tan fácil. No, mira, Fondo para la Paz es una organización que no tiene una directriz en términos ni políticos ni religiosos, ¿no? Buscamos trabajar con todas las personas que estén interesadas en apoyar a las comunidades rurales, ¿no? Sí tenemos acercamiento con diferentes ámbitos a nivel gubernamental porque debe haber una comunicación, debe haber un entendimiento. Nuestra idea no es, por ejemplo, suplir el trabajo que tendría que hacer un gobierno municipal, por ejemplo, sino más bien llegar a complementar, llegar a ayudar, pero sin ninguna bandera de ningún tipo, ni religioso ni político, porque queremos que la gente sienta la confianza de nuestro objetivo y nuestra causa es en la mejora de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y que todo el mundo se pueda sentir cómodo o cómoda trabajando con Fondo para la Paz, sabiendo que no hay ninguna bandera, digamos, en esos términos que nos pueda dividir, sino lo que queremos es trabajar en equipo, ¿no? Fondo tiene dos vertientes de las cuales se apoya para tener financiamiento para los proyectos. Una tiene que ver con, hay muchas empresas que tienen sus áreas de responsabilidad social, ¿no? De los ahora ESG y tienen áreas enfocadas justamente a ver cómo pueden ayudar
a diferentes causas o diferentes poblaciones. Algunas de estas empresas tienen convocatorias, otras no tienen convocatorias, pero están abiertos a recibir propuestas y demás. Entonces, nosotros lo que hacemos es esos proyectos de campo que se generaron en conjunto con la comunidad, se los presentamos, se los platicamos y les invitamos a que puedan hacer inversión social para esos proyectos. Nos comprometemos como Fondo para la Paz a una rendición de cuentas exhaustiva, o sea, te juro que entregamos informes económicos, narrativos, fotográficos, o sea, hay una trazabilidad impresionante en términos de cómo una empresa decide apoyar un proyecto y cómo le regresamos toda la información de cómo eso se llevó a cabo. Ustedes son 100% transparentes. Sí, me acuerdo cuando yo llegué a las oficinas, luego me mostraron todo. Mira. Tenemos auditorías externas. Somos una organización que es una institución de asistencia privada y eso en México significa que estamos en el nivel más alto, digamos, de escrutinio y de verificación de todo lo que hacemos para poder contar con nuestra autorización como donataria autorizada y con todos los elementos pues para poder emitir, por ejemplo, un recibo deducible de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de normatividad, cumplimos con los más altos puntos que en México a nivel oficial se solicitan, ¿no? Entonces, y además, algo que es muy importante para nosotros, siempre invitamos a todas las personas que colaboran a que puedan ir a campo y directamente, como tú lo pudiste hacer, vayan, platiquen con las personas, vean que eso que les pusimos en un papel, que era un proyecto, efectivamente se convirtió en realidad y los aprendizajes que tuvimos y demás. Entonces, eso ha ido creando una credibilidad en la organización que nos permite muchas veces participar en estos concursos para presentar los proyectos y si las empresas así lo deciden, pues realizan inversiones para más proyectos. Nada asegurado, o sea, no hay un fondo, no tiene como un monto ya anual asegurado para operar. Todo el tiempo estamos trabajando con las comunidades para que sus proyectos obtengan financiamiento. Entonces, esa es una primer línea. Y la otra línea que es muy importante para nosotros es lo que decíamos hace ratito, que personas como tú o como yo decidan dar una aportación mensual para que podamos llevar a cabo esos proyectos, porque muchas veces esas convocatorias en las que nosotros entregamos los proyectos nos ponen límites en cuanto a la cobertura de gastos, por ejemplo, para las capacitaciones o para el traslado de los insumos o para que la gente pueda llegar a asesorar a las familias y demás. Entonces, con las aportaciones que muchas personas como tú y como yo están haciendo de forma mensual a Fondo para la Paz, con eso nosotros podemos completar esos gastos para que se dé la capacitación, para que se pueda dar el acompañamiento, para que puedan llegar los materiales. Entonces, pues digamos que conjuntamos esas dos vertientes y con eso es que podemos llevar a cabo muchos proyectos al año relacionados con muchas temáticas. Bueno, yo cuando estuve en el campo con ustedes, noté que hay mucha confianza con las comunidades con las que trabajan y bueno, con trabajadores, colaboradores de Fondo para la Paz, pero también sé que la parte de acercarte con una comunidad a veces puede resultar difícil porque bueno, en algunos lugares todavía tenemos usos y costumbres y bueno, también yo sé que muchas personas han sido afectados por algunas otras organizaciones que les llegan, prometen cosas y no cumplen. Entonces, en esta parte, ¿cómo lograron o cómo siguen logrando ustedes, o sea, ganar esta confianza? Pues mira, es un proceso y de entrada ese es un primer punto, aceptar que va a ser un proceso, que no va a ser que tú llegues y de la noche a la mañana ya las puertas se van a abrir porque, como tú bien lo mencionaste, muchas de estas comunidades han sido sujetas de que a lo mejor alguien llega y con un interés particular les dice que íbamos a hacer esto, íbamos a lograr tal, y después consiguen lo que quieren y nunca regresan, ¿no? Y eso que les prometieron no sucede. Entonces, hay incluso hasta el entendimiento que a veces tenemos de la ruralidad no es tan respetuoso, ¿no? O sea, como que tenemos muchas veces ciertas ideas de lo que es la ruralidad muy diferente a lo que realmente sucede. A mí me ha tocado escuchar de personas que dicen, hombre, pero si viven en un paraíso, todo es verde, Así está hermoso. y agarran, exacto, pero se quedan con la parte romántica de lo verde y no toman en cuenta que son personas que se levantan a las 3, a las 4 de la mañana, simplemente para que puedan hacer las tortillas en un fogón que está quizá casi a ras de piso, donde tuvieron que acarrear leña para poder tener fuego y poder preparar alimentos.
como te decía hace ratito, o ir por el agua, por el ¿no? agua. 2, 3 horas caminando para Exacto. traer. Ajá. Entonces, los retos son muy importantes, ¿no? Y a veces también creo que no apreciamos y no agradecemos que en muchas de estas comunidades las personas que viven ahí tienen una relación con la naturaleza que es buena no solo para ellos y ellas, sino para todos como seres humanos, porque tienen una relación de respeto que permite que sigan habiendo árboles, que se cuide el ecosistema. Entonces, en muchas de estas regiones tenemos la producción de agua que nos favorece a todos en las ciudades donde ya nos acabamos pues, los árboles, ¿no? O las fuentes de agua naturales que antes existían. Entonces, siento que hay una incomprensión muy fuerte que a veces hace también que cuando llega una organización o cuando llega un actor a las comunidades, pues no siempre va a ser una recepción con toda la confianza del mundo, porque han tenido diferentes incidencias y afectaciones que pues también ya les hacen de pronto decir, híjole, no, o sea, ahí viene otro investigador a hacerme preguntas y entrevistas y sacar información y luego ni me va a contar cuál fue el resultado de la investigación, porque así pasa, ¿no? Entonces, como Fondo para la Paz, hemos, incluso a través de los 30 años, es que también hemos mejorado nuestra experiencia en ese sentido y hay varios elementos. De entrada, las personas que representan a Fondo para la Paz en las localidades son muchas veces personas de las mismas regiones que hablan la lengua indígena. Son personas que conocen el territorio, que son conocidas, tienen legitimidad con las mismas comunidades. También saben cómo se mueven. Exacto, ¿no? Y tienen una parte de comunicación que ayuda muchísimo. Pero además, lo que es muy importante es que les vamos cumpliendo eso que les fuimos platicando. O sea, a lo mejor les decimos, somos una organización que trabaja esto y nos vamos a estar viendo aquí. Y entonces se dan cuenta que efectivamente el equipo de Fondo para la Paz no es que vaya una vez al mes o una vez cada 6 meses. No, el equipo de Fondo para la Paz está haciendo un trabajo que implica que está 2 o 3 veces a la semana en cada una de las comunidades trabajando con las familias. Entonces, como que dicen, es verdad, o sea, hay un proceso que ellos van a estar haciendo y no es que vengan a sentarse con nosotros 2 semanas y jamás los vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí hay un gane de confianza muy importante en los primeros meses porque ven que es realidad el compromiso de un trabajo en conjunto en el mediano y en el largo plazo. Y creo que también algo que es súper maravilloso, que además a nosotros como Fondo para la Paz nos motiva mucho, es cuando generamos las primeras planeaciones de proyectos y luego nos empezamos a mover, se obtiene el financiamiento y entonces llegas con la primera noticia de que creen, se logró, ¿no? Ya tenemos para la escuela que nos hacía falta o para la casa de salud o para sembrar plantas de café, para seguir con la producción de café de especialidad. En ese momento, pues las personas además no sienten como que les esté llegando tal cual un regalo, ¿no? Sino que dicen, es que trabajamos para que eso pudiera llegar. O sea, ese financiamiento, esa inversión que está llegando, es algo que ellos y ellas también trabajaron para poder integrar ese expediente, para poder presentar la problemática, decir, miren, vale la pena invertir con nosotros porque se va a lograr esto, se va a mejorar esta condición de vida o vamos a poder tener otras alternativas para los niños y las niñas de esta comunidad, ¿no? Entonces, eso, el cumplir las promesas que vas haciendo, los compromisos que se van estableciendo, es fundamental y eso es algo que la verdad solo con este acercamiento y con el estar en el día a día con las familias, creo que se va consolidando, ¿no? Ahí hemos tenido la oportunidad de que haya organizaciones que lleguen a sumarse y que lleguen a apoyar y pues ya es mucho más fácil también para ellos y para ellas, ¿no? Porque ya es como nosotros los invitamos y entonces ya digamos que la confianza que ya ganó Fondo para la Paz ayuda a que también las familias trabajen de forma colaborativa con otros actores que van llegando a sumar, ¿no? Entonces ahí se va construyendo una red muy bonita, pero yo lo resumiría en eso, en ser muy claros, muy transparentes, contarles bien de qué va el proceso, cuál es la intención de la organización, el tener equipo que sea desde lo local, que hable las lenguas que se hablan en lo local, e ir teniendo estos logros en el proceso de desarrollo que nos vamos poniendo en conjunto, pues para que vean que vale la pena sentarse a planear, ¿no? Vale la pena sentarse a debatir cuál puede ser la mejor solución para el tema de la deforestación que tenemos aquí. O vale la pena sentarse a decir, oigan, ¿cómo le hacemos para que los niños y las niñas tengan más oportunidad de otras alternativas en su futuro, ¿no? Cuando ven esos financiamientos y ese trabajo en conjunto dicen, vale la pena y entonces el proceso de confianza pues se va reforzando de manera fuerte. Hablando de la confianza con las comunidades,
que a veces ustedes llegan por proyectos como, no sé, agua, bueno, proyectos más globales, ¿no? Digamos. Y cuando ya ganan esta confianza, que es la parte un poco más difícil, ya también pueden implementar proyectos, no sé, como educación de mujeres. Sí, ¿podrías compartir un poquito Sí. más acerca de esto? Mira, por ejemplo, una vez que las personas, las comunidades se dan cuenta que pueden confiar en Fondo para la Paz y que vamos a trabajar en conjunto y que hay claridad en nuestras intenciones, ¿no? En el trabajo que estamos realizando, empezamos también a abordar temáticas que a veces no figuran tanto en el radar de las comunidades, pero que son muy importantes, ¿no? Y a través de la plática y el diálogo, pues se van dando cuenta que son temas pues a los que también les tenemos que entrar, ¿no? Y puede ser desde educación o salud financiera, que es súper importante, ¿no? Para que puedas también tener una planeación de tu futuro, una planeación de tu desarrollo. Claro, bueno, me acuerdo, por ejemplo, en Songólica me han platicado que el tema de que todas tengan una cuenta en banco para poder cobrar de su trabajo y este tema de facturación también, bueno, las cosas que luego dices podría ser difícil para alguien, ustedes los capacitan y les enseñan. Porque a lo mejor tienen una excelente, por ejemplo, producción de miel, ¿no? Miel orgánica de diferentes tipos, o tienen artesanías que están generando, que son cosas preciosas, ¿no? Que te hablan de muchísima historia en las comunidades. Tienen productos como la vainilla o el café de especialidad. O sea, hay una serie de elementos que pueden ayudar a mejorar la economía de las regiones, pero pues no hay bancos allá, ¿no? No hay pues esta conectividad. Si en un lugar donde hay más conectividad es difícil que un negocio salga, cuánto trabajo no cuesta, ¿no? Que un negocio salga adelante, en el ámbito rural se vuelve todavía un reto mayor, ¿no? Porque hasta pues te sale más caro el trasladar tus productos, simplemente porque los caminos no están bien, ¿no? O porque solo entra un transporte una vez al día. Entonces todo eso hace a veces que, como es irónico, ¿no? Zonas que están en una situación de pobreza o pobreza extrema, muchas veces tienen que pagar por los servicios todavía más caro de lo que se pagaría en otro lugar porque pues, los accesos son complicados, etc. Entonces, Fondo para la Paz trabaja también con ellos y con ellas para que puedan tener inclusión financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque así es más fácil conectarles con personas que quieren comprar cosas o productos de calidad y de forma más directa con las comunidades, ¿no? Pero son personas pues que necesitan saber y a dónde les puedo depositar, ¿no? O qué comprobante puedo tener también por esa compra. Entonces, Fondo para la Paz también ayuda en temas como educación financiera, inclusión financiera y acompañamiento para que las personas que están empezando a tener su negocio y demás puedan hacer su presupuesto. Algo tan básico como que puedan hacer su presupuesto. Es más, me voy a ir a algo que es todavía más básico y más importante, que puedan sacar el costeo de sus productos, ¿no? Fíjate que algo que es bien relevante es en este costeo, muchas veces la mano de obra es algo que no consideran. O sea, como que dicen, bueno, pues que me salgan los gastos más básicos, ¿no? Pero no, o sea, es importante que la gente pueda tener también pues un pago por la mano de obra que llevan a cabo para poder tener esos productos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de temas, pero también hay otros como por ejemplo equidad de género. Somos una organización que trabaja temas de equidad de género desde un punto, por ejemplo, del desarrollo de capacidades en las niñas, de poner en la mesa estos temas en conjunto con la comunidad, de hacer trabajo de sensibilización, ¿no? Hay que mirarnos desde otro punto, hay que reconocer las circunstancias en las que estamos hombres y mujeres, niños y niñas, y desde ahí tratar también de fomentar que haya un trabajo más colaborativo como comunidad, donde reconozcamos que pues hay dentro de la población vulnerable, hay población todavía más vulnerable y tenemos que trabajar para que las mujeres, en especial las niñas y los niños, pues tengan mejores oportunidades y tengan mejores puntos de apoyo para que pueda haber más espacios de participación o de opinión, porque hoy todavía en 2024 pues hay lugares donde a las mujeres no se nos permite emitir opiniones, ¿no? O no se nos permite participar en la toma de decisiones comunitarias. Entonces, Fondo para la Paz busca mucho eso, que de forma gradual eso vaya cambiando. Y hay una parte muy importante de nuestro trabajo que son
la red de promotoras y promotores comunitarios, que son personas de las mismas comunidades que forman una red voluntaria de trabajo para sus mismas comunidades, ¿no? Y la gran mayoría de integrantes de esa red son mujeres. Y entonces nosotros a través de eso también vamos viendo cambios de, bueno, al principio no hay tantas mujeres en las reuniones de trabajo, ¿no? O a veces hay, pero casi son las que menos participan. Tú vas al año o a los 2 años ya de trabajo en conjunto y la dinámica se revierte. O sea, son las mujeres las que más están participando, son las que más están enrolando en todas las actividades y se van abriendo estos espacios donde hay un mayor entendimiento como comunidad y se van logrando mejoras en este sentido, ¿no? Hoy sí con mucho orgullo creo que te puedo decir que hay lugares donde estamos trabajando donde empiezan a haber agentes municipales mujeres, ¿no? Que son las representantes de la localidad, que son mujeres, o incluso que se haya llegado a dar el tema de presidentas municipales mujeres. Y esas son elementos que no puedo decir que se pueden atribuir 100% a Fondo para la Paz, pero que sin lugar a dudas el trabajo que la organización ha llevado a cabo ha abonado para que este tipo de cambios se vayan dando, ¿no? Y eso pues qué mayor orgullo podemos tener porque sabemos lo que eso representa para el futuro de muchas niñas y niños también, ¿no? Porque los temas de equidad de género nos van a hacer una sociedad mejor, no solo hacia las mujeres, sino en lo general. Bueno, también considero en la parte de que ustedes ayudan a comercializar, por ejemplo, los productos de las comunidades, que como dijiste, luego es lo que cuesta trabajo para que también se pague el precio justo. La verdad es, bueno, sabemos que es un problema muy grande. Yo creo que también está resolviendo un problema todavía más grande, es migración desde las comunidades. Entonces, cuando ustedes llegan a estas comunidades y les ayudan a ser más independientes en tema de tener sus propios pequeños negocios, las granjas, poder comercializar sus productos. Entonces ya como hay más economía, ¿no?, dentro de las comunidades, entonces un joven probablemente que pensaba antes irse porque no hay trabajo y trabajar, no sé, en el municipio, o sea, o incluso ir a Estados Unidos. Yo sé que, bueno, he hablado con la gente en las comunidades, muchos se van a Estados Unidos, por ejemplo, porque no hay trabajo. Entonces siento que con lo que ustedes están haciendo también abarca un problema mucho más grande. Ayudar a que las comunidades sean como más sostenibles por sí mismos y las nuevas generaciones ya no tengan que salir de sus comunidades, sino, bueno, trabajar en negocios de familia. Y eso nos lleva a la parte también cultural, porque claramente, bueno, cada año se disminuye la cantidad de lenguas, de hablantes de lenguas indígenas. Y bueno, eso todo pasa por lo mismo, porque dicen, ¿para qué voy a hablar si solamente eso se habla en mi comunidad? Pero yo me voy a una ciudad más grande y ahí pues nada más hablan español, entonces no lo necesito. Entonces esa parte me parece muy bonita y bueno, aparte de bonita, pues claro que es un trabajo muy importante que digo, desde algo tan, pues dices chiquito, bueno, no es chiquito, pero bueno, pensando en una comunidad, no sé, de 800,000 personas, podemos hacer algo más, todavía más grande ya a nivel más global. O sea, es como cuidar mucho más la cultura, todo lo que tenemos aquí en México, porque claramente sin estas comunidades pues no tendríamos... Claro, o sea, pues es que México en gran medida es México por esa riqueza cultural que tiene, ¿no? Y ese es un punto muy importante porque nosotros queremos que cuando se dé la migración, porque la migración en sí puede ser algo muy bueno, pero que se dé porque tú te quieres mover para ver otras oportunidades y demás, pero no porque tú te sientes forzado o forzada a moverte, porque donde tú estás, donde está tu familia, donde tú naciste y creciste, y que probablemente es la tierra que tú amas, pues no ves una oportunidad para sobrevivir ahí o para desarrollarte ahí. Entonces, cuando lo que se da en las comunidades es una migración más forzada, es cuando creemos que eso no es justo, ¿no? No es correcto. Debería ser una decisión de otro tipo. Si tú quieres irte a conocer otros lugares o tener otras experiencias, eso genuinamente pues creo que es parte también del crecimiento humano.
pero la migración que se da en estas comunidades muchas veces es, no es que quieran salir, es que se ven obligados y obligadas a salir. Y además yo creo que es un momento hasta de mucho estrés, porque si cuando tú sales y a lo mejor tienes como más chance porque dices, ya hablo el idioma o traigo mi licenciatura, ¿no? O traigo estas experiencias, me siento más preparado o preparada para enfrentar pues eso que voy a conocer o a dónde voy a llegar. Pero muchas de las personas que salen de las comunidades dicen, quizá ni siquiera entiendo tanto el español, ¿en qué me voy a emplear fuera de mi comunidad, no? Voy a ir a trabajos realmente, pues, no tan sencillos de realizar, ¿no? Pero es mi única alternativa para que mi familia pueda tener un ingreso mejor al que puedo darle estando en esta localidad, ¿no? Entonces, yo creo que es el poder trabajar en estos proyectos ayuda a que existan otros escenarios posibles, ¿no? Otros futuros posibles para las familias de estas comunidades. Y cuando nosotros en conjunto con las familias logramos que un proyecto productivo jale, que un proyecto productivo realmente mejore el nivel de ingresos de las familias, o que su comunidad, las viviendas estén en mejores condiciones, estamos abriendo oportunidades a que las personas puedan decidir sin sentirse forzadas en esa decisión, ¿no? Sino que digan, no, si me quedo puedo planear esto y puedo hacer esto otro y puedo emprender en este proyecto y puedo tener una calidad de vida digna sin tener que dejar pues la tierra donde nací y donde está la gente que yo más quiero, ¿no? Porque es mi familia. Entonces, sí se abren ese tipo de oportunidades. Hemos hecho también en los últimos años más trabajo con jóvenes, porque son voces que a veces no se escuchan, no tienen tantos espacios donde puedan ser escuchadas. Y ahí hay un tema generacional muy importante a trabajar, porque hoy, por ejemplo, la producción de muchos de los alimentos en México, pues la lleva a cabo población adulta muy adulta. Y los jóvenes ya no están viendo en estas actividades productivas una posibilidad para realizarse. Y eso es algo que no solo debe ser importante por ellos y ellas, sino por todos nosotros. Porque si ya nadie se quiere dedicar al campo, ¿de dónde vamos a tener alimentos también buenos, de calidad, ¿no? Entonces, pues el que podamos tener proyectos productivos o emprendimientos que nos funcionen y que le den una alternativa a la población rural para poderse sostener y vivir de forma digna, es algo en lo que deberíamos participar todos y todas. Porque al final, si eso deja de pasar en el campo, nos va a afectar a todos y a todas, no nada más a ellos, ¿no? ¿Crees que podrías platicar un poquito del caso de producción de café en la Sierra Songolica? Porque yo creo que ahí en el tema de producción y otra vez del pagar precio justo, yo creo que ustedes lograron unos resultados muy buenos. Sí, fíjate que Sierra Songolica es una región en la que ya tenemos más de 10 años trabajando, donde hemos ido creciendo el número de localidades a las que hemos podido apoyar. Hoy estamos en 2 municipios, Tequila y Mixtla Altamirano. También hemos podido trabajar con localidades del municipio de Songolica como tal. Y bueno, ha habido un proceso en el que hemos tenido oportunidad de apoyar para que mejoren las condiciones de saneamiento, las condiciones de seguridad alimentaria, para que haya mucha capacitación, para que haya un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, etc. Entonces, ya llevábamos varios años de trabajo y entonces ya estábamos en un punto correcto, digamos, para poder empezar a trabajar proyectos productivos. Y entonces, pues, entre la investigación que nosotros hacemos, las pláticas con la comunidad y todo, veíamos y decíamos cuál o por dónde podemos avanzar. Y para nosotros lo veíamos, pero la gente nos los decía. Es que aquí hubo un tiempo en el que se producía un muy buen café o puede haber un muy buen café. Y entonces empezamos a trabajar el proyecto, básicamente, y detectamos, porque la misma gente nos los decía, que pues sí, o sea, las condiciones están dadas para tener un café de especialidad, pero el tema es que nadie realmente les pagaba por su trabajo, ¿no? O sea, aunque ellos le dedicaran tiempo a tener un buen proceso de producción, pues al final les pagaban lo que te pagan en lo general y lo más mínimo posible, ese era el pago que recibían por su producto. Entonces, empezamos un proyecto en conjunto que ha tenido muchas aristas. Entre ellas te puedo decir que ha implicado la renovación de las plantas de café, porque había plantas de café que ya tenían 30 o 40 años, ¿no?
Entonces era hacer un proceso gradual de renovación de los cafetales, trabajar con los productores y las productoras para recordar esas buenas prácticas de manejo de cafetales, ¿no? Para que retomaran estos puntos de cómo llevar a cabo tu proceso productivo para que tengas los mejores resultados. Se trabajó también para que tuvieran ciertas maquinarias que les ayudaran también a tener un buen proceso de producción, y trabajamos también para conectar a los productores y las productoras con actores que estuvieran dispuestos también a pues pagar un precio correcto por el producto. Entonces, es como todo un ecosistema, pero afortunadamente se ha logrado que hoy las y los productores de café que están en este proyecto están teniendo ingresos que están arriba por un 30 o un 45% de lo que les pagarían de forma tradicional o de forma convencional, ¿no? A nivel local por su producto. Entonces ya les vale la pena todo el esfuerzo del trabajo que realizan porque el ingreso que están recibiendo pues ya está acorde al esfuerzo que están realizando por tener ese producto de calidad que están generando, ¿no? Estamos hablando de un café de especialidad que tiene características muy especiales por la zona en la que se encuentran, ¿no? Podemos encontrar café desde los 900 hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar. Es un café, y eso es muy importante, que se produce bajo un esquema de producción bajo sombra. ¿Esto qué significa? Nosotros a veces cuando decimos un cafetal, lo primero que muchos nos imaginamos es así como la gran extensión, ¿no? Donde se ven todas las plantas parejitas, alineadas, y todo se ve como muy organizado. Visualmente es algo que llama la atención y que gusta, pero si uno analiza esa imagen, tú ves las plantas de café, pero no ves árboles. Ya no existen los árboles en esas grandes plantaciones de café convencional, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un impacto en ese ecosistema, se ha trasladado a un monocultivo y hay muchos elementos ahí, quizá también de manejo del suelo, de degradación, que son importantes, ¿no? El café que está en producción en Sierra Songolica es un café de producción bajo sombra, que quiere decir que hay una planificación del cafetal donde el café convive con el árbol, o los árboles que puede haber en la región, los que son pues endógenos, locales de la zona, ¿no? No solo está la planta de café y los árboles, sino también hay otro tipo de arbustos, otro tipo de elementos que ayudan a la conservación de ese ecosistema. Entonces, la verdad es que para mí es un patrimonio súper importante, es un elemento muy importante y hay que ayudarles a que puedan tener ese tipo de producción, porque a veces lo más fácil es vas y cortas todos los árboles y tienes más plantas de café, ¿no? O vas y cortas todos los árboles y pues hasta es más fácil hacer la recolecta del café. Pero lo que es un hecho es que en el marco de esa facilidad, pues ya incidiste negativamente en el ecosistema, ¿no? Y en lo que puedes tener para la fauna incluso de la región, porque pues si no hay árboles, no hay, o sea, la fauna que puede haber es muy distinta a si conservas los elementos naturales, ¿no? Entonces, este café no solo es un café bueno, no solo es un café de calidad, sino es un café que se lleva a cabo mediante mecanismos de producción que nos ayudan a conservar ecosistemas, en este caso como el de bosque de niebla que hay en Sierra Songolica, ¿no? Entonces, es una cadena de cosas positivas porque la gente siente más valorado su trabajo, la gente ve que esa valoración se traduce también en que tengan un mejor ingreso por todo su esfuerzo, y se cuida algo que es de todos nosotros y nosotras, ¿no? Que es el ecosistema. ¿Cuáles son otros proyectos de cuáles ustedes como organización pueden estar orgullosos? Bueno, ya hablamos de Sierra Songolica, porque sí, yo creo que es un proyecto muy importante. ¿Algo más que podrías nombrar? Pues mira, hay varios. Voy a tratar de ser resumida para que pueda decirte de varios. Ok. Porque si no, las comunidades me van a decir, oye Magali, ¿por qué no hablaron de esta región, no? Pero mira, por ejemplo, Oaxaca ha sido también, ha ido a la vanguardia y ha sido pionero con los temas de comedores comunitarios, ¿no? Que son espacios donde se pueden servir comidas calientes y que se ubican en vinculación con escuelas, ¿no? Entonces, con eso nos aseguramos de que los niños y las niñas tengan la alimentación necesaria
para que puedan aprender todo lo que pueden aprender en el salón de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estómago lleno que te permite concentrarte, ¿no? Si no, pues llegas cansado, no tienes la energía, no tienes la vitalidad, no tienes los nutrimentos necesarios para que la parte de aprendizaje se pueda dar como se debe. Entonces, estos comedores de los que Oaxaca es pionero, pero que ya se han podido llevar a otras regiones del país, son comedores además que su diseño, nosotros lo marcamos como un diseño sostenible. ¿Por qué? Porque aprovechan la energía, la luz natural, porque tienen un diseño que permite la ventilación también más natural. Son comedores que incluso nos rebasan muchas veces a nosotros en lo urbano, porque están haciendo tratamiento de sus aguas residuales, por ejemplo. Entonces, están aprovechando esos comedores el agua de lluvia y están haciendo un tratamiento para que cuando esa agua se reintegre, digamos, al ecosistema, pues ya no lleve los contaminantes que se van generando a través del proceso por el aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces, la verdad es que nos sentimos también muy orgullosos de estas infraestructuras porque son sostenibles y porque están ayudando a los niños, las niñas y muchas veces a más personas vulnerables de las comunidades por estas comidas que se pueden ofrecer, donde ha habido un proceso para la identificación de los platillos de la región, de cómo les podemos hacer mejoras también para que en términos nutricionales pues estén en el mejor punto, etc. Pero también te puedo hablar, por ejemplo, de procesos que tienen que ver con tenencia de la tierra en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Un tema es que en muchas de las regiones del país y especialmente en áreas rurales, la tenencia de la tierra, el que tú puedas tener tus documentos en regla para acreditar que este pedazo de tierra es tuyo y que puedas tener ese nivel de certeza en tu patrimonio, que es muy importante, pues no se da, ¿no? No se da muchas veces porque no se tiene el conocimiento de cómo hacerlo, o porque ya cuando tienes el conocimiento de cómo hacerlo te das cuenta de lo que cuesta llevar a cabo esos procesos y entonces pues ya es muy difícil porque en lugar de dedicar el recurso que tienes a tener tus papeles, digamos, en regla, pues lo dedicas a tener comida, ¿no? Lo dedicas a poder hacer que los niños vayan a la escuela, etc. Entonces, en San Luis se han generado procesos bien interesantes y bien importantes donde se han generado manuales, se ha hecho acompañamiento para que las personas puedan tener tenencia de su tierra, por ejemplo, ¿no? O se han iniciado procesos también de capacitación en temas de derechos humanos a muchas comunidades para que también ellos y ellas sean promotores, vigías, impulsoras e impulsores de que haya un ejercicio de los derechos humanos en las zonas. Entonces, para nosotros ese es un proyecto también de mucho orgullo. Otro que involucra a varias regiones, Campeche, Veracruz, Oaxaca, también San Luis Potosí se está sumando y Chiapas, tiene que ver con la gestión comunitaria del agua. Hace rato decíamos, ¿no? Nosotros acá en las ciudades luego pues ya sabemos que existe la oficina donde te atienden en ese servicio y tú pues pagas tu recibo y muchas cosas pasan, ¿no? Bueno, a veces pagas el recibo y de todas maneras no pasan, pero en las comunidades la gestión comunitaria del agua es muy importante porque en el mundo hay millones de personas que solo pueden tener acceso a agua y a saneamiento por la labor que las mismas comunidades realizan, porque no tienen digamos, un servicio oficial o un servicio ya mucho más estructurado o centralizado que se asegure de que cuentan con agua y saneamiento. Entonces, se ha estado haciendo un trabajo incluso en el que hemos participado con otras organizaciones en México, aliadas, donde hay una capacitación, primero hay un reconocimiento a la labor que las personas de las comunidades hacen para la gestión comunitaria del agua. Después hay un proceso de fortalecimiento para que existan comités, a veces tienen otros nombres dependiendo de la región del país en la que nos encontremos, pero en general comités de las mismas comunidades que se capacitan para esa gestión comunitaria del agua, que se capacitan para que puedan ayudar a que la comunidad tenga el servicio, para que la comunidad pueda hacer evaluación de la calidad del agua, para que la comunidad pueda presentarse ante instancias oficiales, hacer gestión y decirles, oigan, tenemos esta problemática, fíjense que la evaluación nos dice que estamos fuera de la norma, ¿no? De coliformes fecales, por ejemplo, que eso sucede. Entonces empiezan a tener ya otro diálogo, pero desde otros puntos de negociación con las autoridades, porque ya les pueden mostrar evidencia de que el agua que están teniendo en su río está contaminada y que algo se tiene que hacer. Y eso cambia la estructura de poder.
O sea, cambia el punto desde el cual tú estás posicionado para hacer una solicitud y que la autoridad también responda a resolver esa problemática. Entonces, este proyecto de gestión comunitaria del agua ha sido para nosotros también como un avance muy importante para no solo asegurar el acceso y disposición al servicio, sino además el empoderamiento de las comunidades para que lo puedan hacer de forma sostenible. Ese es uno de los que también nos sentimos súper orgullosos. Y creo que también intervenciones que hemos podido tener en situaciones de emergencia, pues a nosotros no nos deja más que agradecidos con que hemos podido ayudar a más personas en momentos críticos, como por ejemplo los sismos de 2017, ¿no? O la situación de pandemia. Cuando ese tipo de circunstancias suceden, muchas veces las localidades, las comunidades que están en una situación de pobreza o pobreza extrema, viven una situación más catastrófica. ¿Por qué? Porque un sismo, no es lo mismo un sismo para un edificio que tiene una buena estructura que un sismo para una casa que no tiene una buena estructura. No es lo mismo la pandemia en lugares donde a lo mejor pues, hay problemáticas, pero al menos tienes un servicio de salud al que puedes acudir, que un lugar donde no puedes acudir a ningún servicio de salud, ¿no? En circunstancias como esas, Fondo para la Paz ha sido capaz de movilizarse con todos los aliados y demás para ayudar a que las escuelas que fueron dañadas, por ejemplo, en 2017, se pudieran reconstruir o se pudieran volver a equipar o se pudieran reparar en la medida de los daños que se habían sufrido por los sismos, ¿no? Cuando la pandemia, pues también tuvimos el chance de ayudar incluso a que pudieran llegar apoyos y los hospitales cercanos, regionales y demás, tuvieran hasta ventiladores, ¿no? Para apoyar en esta parte de la respiración a las personas que ya estaban en momentos mucho más críticos de la enfermedad. Pero también ayudamos a generar material de comunicación social porque había información que a las comunidades rurales no estaba llegando de cómo cuidarte, de qué hacer, de cómo manejar la situación, ¿no? Y entonces pudimos hacer materiales que se pudieron traducir al náhuatl, al chatino, a el ternec, ¿no? O al mixteco, o sea, en fin, a diversas lenguas indígenas para que pudiera llegar esa información a las comunidades y pudieran enfrentar desde otro punto la situación de pandemia. Pudimos ayudar a distribuir pues, cuestiones muy básicas como cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera se tenían a la mano allá y poder hacer esta difusión de cómo ayudarte. Tú te acordarás que un elemento bien importante cuando la pandemia era lávate las manos, ¿no? Y demás. ¿Y cómo le haces cuando no tienes agua para lavarte las manos? Entonces, Fondo sí tuvo ese chance de poder apoyar para que hubiera mayores mecanismos de acceso a agua y que las recomendaciones sanitarias básicas se pudieran llevar a cabo, estuvieran al alcance de la mano, ¿no? Entonces, la verdad es que esa pregunta es una pregunta que a mí me trae miles de cosas a la mente de todo lo que se hace. Horas y horas exactamente. y horas. Pero pues te doy ejemplos así, ¿no? Ajá, como de cosas sí, más planificadas en el proceso de desarrollo o momentos de reacción que como organización debemos de tener para apoyar a las comunidades con ayuda humanitaria en los momentos que se vuelve necesario. Ustedes en general, seguramente gente que te sigue, que te escucha o que te seguimos o te escuchamos, también escucha de situaciones de violencia, ¿no? O situaciones de inseguridad y demás. Y Fondo para la Paz en algunas regiones del país, cuando ha sido necesario, pues ha apoyado para que comunidades que se han encontrado en situación de violencia o de inseguridad extremas, como pues en puedan, Chiapas, como en Chiapas estamos exactamente, viviendo ahora. hemos podido ayudar en algunos momentos justamente con ayuda humanitaria. O sea, nuestro enfoque de trabajo está mucho más pensado en estos procesos de desarrollo en el mediano y largo plazo, pero cuando ha sido necesario llevar una despensa, lo hemos hecho. O sea, porque cuando eso es lo que la población necesita en ese momento para poder sobrevivir y salir adelante, pues buscamos ayuda, buscamos apoyo y afortunadamente mucha gente se nos ha unido y nos ha respaldado para poder llevar ese trabajo en ese momento. Bueno, ¿y cómo nació Fondo para la Paz? Vamos a regresar al principio un poquito. Mira, Fondo para la Paz nació en el contexto del conflicto en Chiapas en 1994. Ese fue un momento muy importante porque antes de eso creo que no había tanta visibilidad de la problemática que había para las comunidades indígenas, ¿no? Y en ese momento, a través de ese conflicto, pues se visibilizó esa situación no solo a nivel nacional, sino internacional.
cuando en la Ciudad de México se empieza a escuchar sobre las comunidades desplazadas en el marco del conflicto y demás, un grupo de empresarios pues dice qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, ¿no? Y te digo, un grupo de empresarios encabezados por el ingeniero Gonzalo Wood, que era chiapaneco, dijo, es que no me puedo quedar así, ¿no? Cruzado de brazos. Y entonces se organizó, fundaron Fondo para la Paz, crearon a la organización y de hecho la organización en sus primeros años se enfocó solo en trabajar en comunidades de Chiapas, ¿no? Los proyectos que se llevaban a cabo estaban muy relacionados con, por ejemplo, granjas y huertos de traspatio, para que esas familias que porque se encontraban en la situación de conflicto y decían, yo prefiero dejar lo poquito que tengo aquí, pero moverme a este otro lugar porque siento que mi familia va a estar más segura. Bueno, pues está bien, estaban más seguras, pero llegaban a un lugar donde no tenían nada, ¿no? Entonces, el foco de Fondo para la Paz en ese momento fue ayudar a esas familias de comunidades desplazadas para que empezaran a tener, pues, medios de sustento, ¿no? Granjas, huertos, sanitarios o letrinas, para que incluso para ayudar a que se controlaran elementos de enfermedades, ¿no? Porque pues tenía que haber un saneamiento adecuado. Entonces, ese fue el foco principal. Así nace Fondo para la Paz. Pasan los años y pues se va viendo la oportunidad de apoyar en diferentes estados de la República Mexicana. Fondo hubo un momento en el que llegó a trabajar en más de la mitad de los estados de la República Mexicana, muchas veces en situaciones como un huracán, ¿no? O sea, el huracán está y entonces pues sabíamos que ahí había un problema y llegábamos a apoyar y ayudar. Mucho del trabajo que se realizaba se hacía en conjunto o en una alianza con los centros de bachillerato tecnológico agropecuario, se conocen como CEBETAS, pero esos son los bachilleratos, digamos, que llegan a estar en casi todo el territorio, ¿no?, del país, especialmente en zonas rurales. Entonces teníamos una vinculación muy fuerte. Hoy seguimos trabajando con ellos, pero en ese entonces casi el equipo operativo era en conjunto con estos CEBETAS, ¿no? Y bueno, Fondo va creciendo, va aprendiendo muchas cosas también en términos de profesionalización, de ayuda para el desarrollo, de cooperación para el desarrollo. Y entonces define que pues estaba bien ayudar en estas situaciones de emergencia a las familias, pero queríamos llegar a algo que pudiera ser no solo la ayuda de un momento, sino que efectivamente fuera algo que tuviera que ver con un proceso de desarrollo para que las familias, pues, insisto, no solo tuvieran una ayuda en esa circunstancia particular, sino que pudieran tener una mejora de condiciones de vida. Y entonces eso ya nos llevó en un camino de metodologías donde pasamos desde diferentes programas hasta llegar al que tenemos ahora, que ya tiene pautas muy definidas de cómo saber a qué comunidades les puede ayudar nuestro programa, cómo integrar un equipo de trabajo a nivel local, qué capacitaciones deben de tener para hacer toda esta labor, ¿no? Cómo presentar proyectos, cómo presentar iniciativas para que puedan tener el apoyo. Entonces ya hubo un camino de profesionalización que hoy por hoy pues ya nos lleva a estos compromisos que son pues muy ambiciosos, ¿no? De llegar y sentarme con una comunidad y decir, vamos a trabajar en conjunto los siguientes 5 o los siguientes 10 años, ¿no? Son compromisos fuertes, son compromisos muy serios, que implican muchísimos retos en términos de, pues sí, de sostenibilidad económica y de diferentes tipos, y que nos han llevado, por eso hoy estamos muy focalizados en ciertas regiones del país y podemos llegar a más regiones del país, pero para eso nos tenemos que asegurar de contar con los recursos justamente que nos permitan mantener el trabajo en esas diferentes regiones, porque pues no es una ayuda de un momento, ¿no? Es un acompañamiento para un proceso de desarrollo. Ok, bueno, las personas que ahorita nos están viendo, más probablemente, espero que sí, nos van a preguntar cómo todos nosotros podemos involucrarnos al apoyo a las comunidades, cuáles formas existen, porque yo sé que cualquiera de nosotros, o sea, sí, no necesitamos ser una empresa grande porque cualquier granito de arena cuenta. Entonces podrías dar una información como ya más especial acerca de cómo cada una de las personas podría participar en eso. Claro, mira, hay diferentes formas. Yo les diría que tenemos como una escalera de cómo irte involucrando con Fondo para la Paz, pero puedes empezar por
conocer nuestro trabajo, ¿no? Visitar nuestra página de internet www.fondoparalapaz.org. Exacto. Sí. Seguirnos en todas las redes sociales en las que estamos presentes, conocer lo que se está haciendo y ayudarnos a difundirlo. Eso es muy importante porque es necesario que más personas sepamos que las comunidades rurales enfrentan retos que se pueden solventar, que se pueden superar, pero que necesitamos la participación de todos y todas. Entonces, que conozcan nuestro trabajo y nos ayuden a difundirlo es ya una manera muy importante de involucramiento y de hacer algo, ¿no? De no solo ser espectadores, sino de tomar parte en las soluciones que necesitamos como humanidad. También a través de nuestra página de internet, a través de nuestras redes sociales, pueden entrar en contacto con nosotros y volverse todavía más activos y activas, volviéndose también donantes de Fondo para la Paz. Y en esta parte de donantes, así como tú lo dijiste, creo que no puede ser mejor explicado, cualquier granito de arena nos ayuda muchísimo a que los proyectos que son necesarios se vuelvan realidad. Esas aportaciones que las personas pueden ayudarnos a hacer de una manera muy transparente, además de una manera muy segura, porque contamos con muchos mecanismos para asegurarnos que las donaciones se lleven a cabo con la mayor seguridad posible, pues nos ayudan muchísimo para que los ladrillos se puedan convertir en cisternas, los ladrillos se puedan convertir en escuelas, las semillas se puedan convertir en café o se puedan convertir en jamaica o se puedan convertir en jitomates o se puedan convertir en todo lo que es necesario para lograr pues esa mejora de condiciones de vida. Entonces, sería muy importante y a nosotros nos ayudaría muchísimo que se volvieran parte de Fondo para la Paz y se sumaran a la causa y a través de nuestras redes sociales y nuestra página de internet pueden encontrar el mecanismo para que desde las posibilidades de cada quien nos ayuden a lograr esos sueños de todas esas personas con las que estamos trabajando, con la certeza de que lo que tú hagas por alguien más se te va a regresar. Eso es súper importante también de tenerlo en cuenta. O sea, creo que a veces cuando nosotros somos generosos y generosas con alguien más, eso en automático es algo que como por ley de vida, como sí, por... yo también digo eso, el universo luego te responde de la misma manera. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces creo que no debería ser necesario pensar en eso para ayudar a alguien más, claro, pero hay que tenerlo en cuenta porque nos hace más felices, porque nos hace más humanos. Ayudar siempre ayuda. Exactamente. Te ayuda a ti mismo. Ayudar a alguien más es ayudarte a ti mismo. Sí, entonces, claro, la verdad es que, insisto, no existe ayuda pequeña. No existe ayuda pequeña. O sea, todo con lo que tú puedas participar va a ser parte de un cambio bien importante para las comunidades y que también va a ser un cambio a nivel personal. Eso estoy segura. Y creo que algo que todos debemos tener en cuenta es que una vez que te sumas a Fondo para la Paz, eres parte de una comunidad que está trabajando todos los días por tener un México más justo, tener un México más solidario, tener un México con más oportunidades para todos y todas. Y pues ya, o sea, vas a ir caminando por la calle, te vas a ir dando cuenta que seguimos teniendo problemas, pero tú ya no te vas a sentir igual porque tú sabes que tú ya eres parte de las soluciones, que tú estás haciendo algo para que las cosas cambien. Entonces, pues ojalá nos conozcan, nos visiten, y se unan a nosotros para difundir todo lo que se está logrando desde comunidades rurales y se sumen con nosotros también con donativos para que nos puedan ayudar a que de los 50 o 100 proyectos que estemos haciendo ahorita podamos llegar a los 1000 proyectos que son necesarios para los millones de personas que hoy se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Bueno, muchas gracias, Magali. Fue muy interesante. Espero que todos los que nos están viendo también les haya gustado esa plática. Yo también los invito a ver los otros videos sobre Fondo para la Paz, porque, yo ya, como les digo, ya estuve en el campo, visité la Sierra Songólica, Campeche, Calakmul de Campeche, la costa de Oaxaca, y, vienen otros destinos. Entonces, sería también muy bonito que le echen un poco de vistazo a esos videos para conocer un poquito más todo lo que se ha logrado durante estos años en estas comunidades y todo en lo que tenemos que seguir trabajando todavía, todos juntos. Sí, que conozcan las regiones a través de ti, a través de las visitas que tú ya has realizado, las que todavía vas a realizar, y también pues que sepan que existe la posibilidad en conjunto con Fondo para la Paz de llegar a las comunidades y platicar con las personas. De hecho, a mí me parece increíble que cualquier donante de Fondo para la Paz tiene oportunidad en día de
En día Es de correcto. comunidades, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hacen visitas, entonces pueden elegir a la comunidad que quieran visitar, entonces vivir un poco más de la misma experiencia que yo viví en mis videos. Entonces se me hace también una forma muy bonita de, bueno, apoyarles y también sentirse satisfecho. Sí, y fíjate que un tema que hasta ahorita no había mencionado, pero que también es una forma de involucrarse, es Fondo para la Paz lleva a cabo eventos o experiencias tanto en Ciudad de México como en las diferentes estados y regiones donde trabajamos, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, de la página de internet, nosotros siempre les vamos compartiendo que va a haber la cata de café una cata o cata de café vino. o cata de vino, o va a haber una actividad de cuentacuentos para los niños o las niñas, ¿no? Con historias de las regiones, o incluso que vamos a tener algún concierto. Muchos de estos eventos siempre con el apoyo de personas bien comprometidas que nos donan su sesión, su capacitación o nos donan el concierto, o sea, hay pianistas, hay músicos, músicas que nos dicen, oye, yo te ayudo con este evento, yo puedo dar el show, la presentación, y tú invita a las personas para que conozcan a Fondo para la Paz. Entonces, de verdad, síganos porque hay muchas alternativas, incluso en las que vamos aprendiendo. Hemos hecho talleres de salsas, ¿no? Donde señoras de la comunidad o señores de la comunidad nos enseñan a cómo preparar salsas o platillos deliciosos. Y con eso nos ayudan a conocer mucho de la riqueza gastronómica que hay en estas regiones, mucho de las tradiciones de cómo cocinar. Y bueno, pues nos estamos compartiendo, ¿no? Las personas nos ayudan a través de sus donativos y las personas de comunidad también les transmiten y les comparten pues mucho de su riqueza y patrimonio cultural. Entonces, de verdad, ojalá nos puedan seguir porque van a encontrar, estoy segura, pues muchas cosas como sentirse vinculados, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay estados de la República donde hay restaurantes locales que nos están donando un platillo, ¿no? Y que las utilidades o el monto de ese platillo pues se convierte en huertos o se convierte en alimentos calientes en las comunidades. O sea, hay un vínculo ahí bien interesante, entonces pues también de esa forma se pueden involucrar y pueden pues conocer y aprender muchísimo de lo que, lo que las familias están trabajando. Fondo es solo un medio, somos un acompañante, queremos ser un facilitador de procesos de desarrollo, pero la verdad quienes están logrando el cambio, la transformación, son las personas de las comunidades. Bueno, gracias Magali. Gracias a ti por siempre apoyarnos, por interesarte tanto en el trabajo de Fondo para la Paz y ayudarnos a que lo conozca tanta gente. Vamos por más, espero que nos van a seguir viendo. Ojalá que sí, muchas gracias.